Hola, ¿qué tal, vaqueros, amantes del cine? Yo soy el sheriff Matías Venegas y esto es Cinéfilo Americano. Seguramente se preguntarán por qué tengo este look tan particular y la razón es que hoy vamos a hablar de Lleno de Ruido y Dolor, una película argentina de género western que, si bien fue estrenada a finales del año pasado, actualmente está disponible para toda Latinoamérica en la plataforma de streaming de Prime Video. Para ello estamos en comunicación nada más ni nada menos que con su director y co-guionista. Me voy a poner un poco más cómodo antes de continuar. Él es Nacho Aguirre. Hola, Nacho, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo tranquilo, por lo menos muchas gracias por preguntar y por supuesto también muchísimas gracias por haber aceptado la invitación para hablar de esta película. Para arrancar te voy a pedir que me definas con tus propias palabras en qué consiste Lleno de Ruido y Dolor. Bueno, Lleno de Ruido y Dolor es un western. Nosotros le decimos western patagónico, está muy arraigado en la Patagonia. Es una película que cuenta la historia de Soria, que es un joven que se une a dos bandoleros para robar el Banco de Bariloche. Todo esto ocurre en el año 1928 en la Patagonia. Está basado en una historia real. Y bueno, este personaje Soria se da cuenta que las personas con las que se alió no son los mejores compañeros que pudo haber elegido. Y contame un poco acerca del guión. Por ejemplo, al principio dije que vos sos co-guionista de la película, es decir, que trabajaste con alguien más. ¿Quién es esta persona? Y también, ¿por qué decidiste o decidieron contar esta historia? La historia surgió hace muchísimos años, en el 2000, 2001 más o menos por ahí. Eh, Encontramos la historia en un archivo histórico, policial, y me pareció que era una historia súper cinematográfica, que tenía todos los ingredientes para hacer una historia contada en el cine. Eh, y además que como tiene esta cuestión de la historia real, eso también le da un atractivo extra. Y la verdad que intenté escribir la película muchísimas veces y no lo lograba hasta que conocí a Octavio Montiglio, que es el co-guionista de la película, y con él en un año logramos escribir la primera versión del guión. Y, y a partir de ahí, bueno, las cosas se fueron dando. También nos llevó mucho tiempo llegar a la historia final, al guión final que se ve en la película. Eh, pero bueno, nosotros una cosa que nos interesó muchísimo de la historia es que contextualiza la época en la Patagonia, ¿no? Como era en 1928 vivir en esta región, que imagínate, si hoy la Patagonia tenés entre una ciudad y otra, tenés 300 kilómetros, y vas en auto, llegás en 3 horas. En esta época que había que andar todo a caballo o en carreta o a pie, eran longitudes inmensas, ¿no? O sea, la Patagonia era muy desértica en el sentido de las poblaciones. Y esta historia que elegimos contar está en ese contexto, y en el contexto también, eh, unos años antes de que sucediera esto, había pasado la Patagonia trágica, ¿no? En el sur, con los fusilamientos de los anarquistas. Eh, También unos años antes, en el siglo anterior, había pasado el tema de la campaña del desierto. O sea, había un clima social bastante complejo en la zona, y eso también, más allá de la historia que, que, que va marcando la película, también se ve reflejado, ¿no? El clima que había en la época. Exactamente, al ser una película histórica, imagino que ha llevado un gran trabajo de investigación sobre los acontecimientos reales, más allá de que no es un documental, sino que es una ficción, y justamente me interesa saber qué tanto se permitieron alejarse de la historia real para hacer esta película y ficcionalizarla. Nosotros siempre decimos que esta película está basada en hechos reales, porque si bien el hilo conductor es el principal de la historia real, eh, por ejemplo, el personaje de Soria, que es el protagonista, está inventado completamente. Eh,
Entonces eso nos permitía tener un personaje que tuviese cierto carisma y que el público se pudiese sentir un poco identificado. Pero, por ejemplo, la violencia que estos otros hombres ejercían en sus víctimas en este momento es bastante similar a lo que sucedió realmente. Incluso en la película está un poco suavizado, porque la verdad es que estos tipos eran muy, muy, muy heavy. Totalmente. Otra de las características fundamentales de una película de época es su ambientación, el vestuario, el maquillaje. ¿Cómo se logró el resultado que podemos ver en la película? Mira, cuando empezamos a trabajar en la película, contactamos con Ramiro Álvarez, que es el vestuarista. Es también una persona de Bariloche, que vive acá. Y con Ramiro tuvimos un feeling muy, muy bueno enseguida, y él empezó a dibujar los bocetos de los vestuarios. Eh, Queríamos que cada personaje tuviese un vestuario que lo identificara bastante y que también identificara las personalidades, ¿no? Y nos dimos cuenta también que podíamos tomarnos algunas licencias en cuanto a la época. Si bien respetamos bastante la época en muchas cosas, por ejemplo, el personaje de Román tiene un gamulán, que los gamulanes no se usaban, no existían en esa época, en 1928, pero nos parecía que para el personaje era, ¿no? Entonces le pusimos un gamulán. Y, y por ejemplo, a Soria le pusimos, la ropa que elegimos para él era una ropa como de rockstar, un poco anticuado, pero queriendo mostrar con su ropa lo que él pretendía de su vida, como tener un futuro mejor y parecer un poco diferente a sus compañeros. Entonces fuimos haciendo estos mix con la ropa, eh, sobre todo en ellos tres. Después, el resto de los personajes sí respetamos mucho la época, los, los, los policías y todo lo que es los policías, los militares, el comisario. Fuimos encontrando vestuario acorde a la época, que nos parecía que estaba muy bien. Y después, por ejemplo, con el maquillaje y los peinados, Manuela Segovia es también es de Bariloche, porque en realidad elegimos trabajar con mayoría de gente de Bariloche, incluso los actores también. Y Manuela es una maquilladora increíble, tiene una capacidad de improvisación muy grande, y fuimos armando también los personajes. Yo quería, por ejemplo, que estuviesen sucios todo el tiempo, que pareciera que llevaban meses andando a caballo por la estepa patagónica y que se notara. Entonces tienen, no sé, las cutículas de las uñas sucias, tienen los dientes amarillos, todos podridos. Entonces nos fuimos tomando tiempo en esos detalles para que tuvieses más verosimilitud desde ese punto de vista. Y otra cosa que también nos llevó bastante tiempo fue el tema de las locaciones. Las locaciones, por ser de época, necesitábamos que tuviesen, bueno, que no hubiese cables, por ejemplo, que no hubiese huellas de la modernidad. Y, y las encontramos, si bien acá en la Patagonia hay mucho espacio así, que está igual que en esos años. También buscamos darle una postal diferente a la turística, ¿no? A la que uno está acostumbrado a ver de Bariloche, los lagos, la nieve, los bosques. Queríamos que todo fuese un poco más oscuro, y que el paisaje fuese un protagonista más de la historia, que también transmitiese un poco de la violencia que tiene el clima y la geografía en esta zona.
Los personajes, sin lugar a dudas, son uno de los puntos más fuertes de la peli. Recién me decías que gran parte del elenco está compuesto por gente de Bariloche. Contame un poco quiénes interpretan a los personajes principales de esta historia y también cómo fue el proceso del casting. Bueno, los protagonistas son, el personaje de Foster es Juan Manuel Alari. Juan, si bien es de Buenos Aires y trabajó en muchísimas películas, algunas, por ejemplo, en Tiempos de Valiente, de Cifrón, o en El Robo del Siglo, esta que se estrenó hace poco. Juan vive hace mucho tiempo con Bariloche. Yo ya lo conocía, Juan, me gustaba cómo actuaba, y me parecía que iba a llevar bien su personaje, así que hicimos una prueba de cámara, qué sé yo, como para sacarnos las ganas, nada más, y lo teníamos ahí medio apalabrado. Y después los otros dos personajes, Román y Soria, también son actores que vienen en Bariloche, ellos son de acá. A Soria, que es Emanuel Gallardo, yo lo conocía de haber trabajado en una serie de televisión hace muchísimos años y me parecía que era un actor excelente. Después lo vi muchas veces en teatro también y me gustaba muchísimo. Tiene un atractivo sobre la cámara que es increíble. Bueno, lo ves a él y enseguida te enganchás. Y también yo lo tenía en mi cabeza. De hecho, cuando hicimos el casting, hice una prueba con otra actriz de una escena en particular que yo quería ver cómo era la química entre ellos dos. Y bueno, quedaron los dos en la película. Y el tema con Román es un poco más fortuito. Yo, 10 días antes del inicio del rodaje, se me cayó el actor que iba a ser de Román y tuvimos que salir a buscar uno. Y me dijeron, che, mirá este chico, que me mandaron una foto. Físicamente me parecía que estaba muy bien. Y le hice una prueba, le mandé unas escenas. Nos juntamos en una habitación en el subsuelo de la biblioteca de Bariloche y me hizo la escena así en un toque y me encantó. Me encantó, por suerte, porque estábamos muy sobre el límite. Claro, ya estábamos muy complicados y fue buenísimo porque los tres no se conocían y se llevaron muy, muy bien en el rodaje. Entonces, viste que, bueno, Román y Foster están todo el tiempo castigando a Soria por cómo es, por su personalidad, porque es el más chico, es el más débil. Y, y estaba buenísimo porque la buena relación que tenían ellos fuera de cámara les permitía ser muy, muy bruscos entre ellos en cámara y que sus formas de hablar, que bien están actuando, no hiriesen mucho al actor. Así que me parece que eso también se nota y está muy bien. Y bueno, el otro actor que no es de Bariloche, que es de Buenos Aires, que es Emilio Bardi. A Emilio le habíamos presentado el guión cuando era una primera versión. Dijimos, Emilio Bardi tiene que estar en la película. Y se lo mandamos hace como, no sé, como 6 años y le encantó. Y ya de ahí lo teníamos apalabrado. Así que por suerte se dio todo para que coincidiera también sus fechas y demás. Y pudimos trabajar con él también. Como director de un western patagónico y como espectador de varias películas clásicas de western norteamericano, ¿qué diferencias y similitudes podrías destacar entre estos dos estilos? Yo digo que es un western patagónico, principalmente por la aridez de los personajes. Son personajes muy toscos, muy huraños, muy brutos. Y, y a mí me da la sensación de que en esa época, 1930, 1928, que es donde transcurre la historia, esta gente que vivía tan a la intemperie y sin tener un lugar donde sentarse, tenían que ser necesariamente así para poder sobrevivir, porque el clima es terrible. Pasas de un frío terrible a la noche, con mucho viento,
mucha tierra, un sol calcitrante durante el día. Entonces estos tipos tenían que hacer así, todo el día a caballo. Y para mí eso le da una impronta muy de acá, muy de la zona. Y también que los actores son de acá. Casi todos los actores de la película son de acá, entonces eso hace que la idiosincrasia también se alcanza a palpar en pantalla. Y por otro lado, bueno, el western de Estados Unidos, de Hollywood, uno está acostumbrado al western tipo John Ford o John Wayne, que siempre están, no sé, van en una cabalgata a toda velocidad y siempre están bien peinados. Es rarísimo eso. Entonces, a mí me gusta mucho Sam Peckinpah, como hace sus westerns, como hacía, y me basé bastante en su forma de mostrar los personajes. Es un western muy sucio, que a mí me parece súper interesante, y que en este caso funciona bárbaro para esta película. ¿Y cómo ha sido la recepción por parte del público? Sé también que ha participado de varios festivales de cine. Mirá, en general a la gente le gustó muchísimo. Es una película que tiene mucha acción, por momentos tiene bastante humor también, un humor un poco ácido, pero humor al fin. Y es una aventura además, la película. Van a caballo, van transitando paisajes que son espectaculares, pero son al mismo tiempo muy oscuros. Hay disparos, hay animales, hay bombas. O sea, todo este conjunto de cosas a la gente le gusta mucho. La recepción siempre ha sido en general muy buena. Y en los festivales también anduvo muy bien la película, funcionó muy bien. De hecho, ha ganado en un festival el premio del público. Entonces, eso da a entender que la película gusta mucho. Sí, que al fin y al cabo es lo más importante. Bien, ahora para cerrar nos vamos a salir un poco de lo que es Lleno de Ruido y Dolor para preguntarte si estás trabajando en algún otro proyecto audiovisual de cara al futuro que nos puedas contar, obviamente. Sí, bueno, a mí esta pandemia me ayudó a tener tiempo también y poder escribir. Eh, estoy, tengo una comedia escrita, ya finalizada, que estamos viendo cómo llevarla adelante. Es una comedia que transcurre entre Bariloche y en Chile, en la misma latitud que nosotros, pero en Chile. No, o sea, necesariamente tiene que ser una coproducción, lo cual también complica un poco las cosas. Pero es una comedia que también tiene mucho de acá. Es una comedia romántica, pero con un humor también bastante secote, y que a mí me resulta muy entretenida. Y además me encanta esto de poder contar una historia que transcurre entre Argentina y Chile. Para mí Chile es súper importante. He ido a Chile desde muy chico, porque me queda acá muy cerquita. Como tengo muchísimos amigos ahí en Chile, entonces es un lugar que a mí me resulta muy importante para mí, en mi vida, y escribir la película, que la película tenga una parte tan importante en Chile, me parece súper copado para mí. Y también para eliminar un poco estos prejuicios que hay entre de argentinos y chilenos, que yo no los entiendo, pero me parece que puede ayudar bastante. Y después también tengo otras dos películas que están ahí, todavía no las termino de escribir, pero las estoy trabajando, una de poco terror suspenso y la otra quizás sea un musical. Un poquito de todo, me encantó. Nacho, esas han sido todas las preguntas. Ahora te voy a dejar un pequeño espacio por si querés agregar alguna otra información en particular, si querés saludar a alguien, agradecer a alguien, dejar tu invitación formal a que la gente vea la película, lo que vos quieras. Sí, bueno, agradecer, que siempre agradecemos a todo el equipo que trabajó en la película, con una profesionalidad y un amor por el proyecto increíble. Y también a la gente de Bariloche, que nos ayudó con muchísimas cosas, porque nuestro presupuesto era tan bajo que necesitábamos pedir cosas prestadas. Y después, bueno, invitar a la gente a que vea la película. La película ahora está en Amazon Prime Video, en toda Latinoamérica. O sea, si tienen
familiares o gente conocida en otros países también le pueden pasar el link. Y que se extienda por todo el mundo. Muchísimas gracias nuevamente, Nacho, por haber aceptado la invitación. Felicitaciones por esta película, la verdad que es un trabajo impresionante. Obviamente las felicitaciones te las digo a vos, pero van extendidas hacia el resto de la gente que trabajó en la película. Decíamos durante la entrevista, vestuario, maquillaje, ambientación, la verdad que es impresionante lo que han logrado y bueno, éxitos con lo que venga de cara al futuro y que sepas que acá vas a tener las puertas abiertas para promocionarlo. Bueno, muchas gracias. A vos, abrazo grande, que andes bien. Chao.